Muy bien, pues si ya no me falta nada por anunciar, creo. Los niños pasan a su salón, los adolescentes se quedan, por favor. Ahora sí me quedaron muy lejos, me siento raro hasta acá. Ok, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 4. Vámonos al Evangelio de Lucas capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 21. Les recuerdo que todos los miércoles, segundo miércoles de cada mes, tenemos reunión de oración. Acabamos de tener este miércoles pasado la oración mensual, así que yo se lo voy a estar diciendo en cada reunión para que lo vaya fijando en su calendario cerebral y lo ponga ya como en apartado. Los segundo miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión de oración aquí a las 8 de la noche. Muy bien. Entonces, el día de hoy es como que un día temático por muchas razones, ¿no? Pues porque lo decoramos, porque nos vamos a juntar para comer, porque agarramos de pretexto la celebración de independencia de nuestro país. Y la idea de independencia es una idea que va amalgamada o va juntamente con la idea de la libertad. Una idea de independencia siempre tiene que ver con una idea de libertad. Sin embargo, estos procesos de libertad que se dan en los ámbitos de las sociedades, de los reinos, de los gobiernos, de la manera en cómo está administrado el mundo, pues dejan de ser, distan mucho de ser movimientos verdaderamente de libertad. Es decir, cuando nosotros somos formados cívicamente en el colegio, pues hay una necesidad de estructura y hay una necesidad de patriotismo y una necesidad de formar un ciudadano en un amor por su país. Entonces, eso requiere de héroes, requiere de justas heroicas, requiere de modelos a seguir que nos den un sentido de patria y un sentido de ciudadanía y un sentido de identidad. Y no digo que esté mal, pero ya si crecemos y maduramos, nos damos cuenta que todas las historias que nos cuentan, pues son eso, cuentos. En realidad, muchas de esas cosas no pasaron, o no pasaron como se dice que pasaron, y todos aquellos que son héroes, pues se convierten en villanos, y entonces ya te empiezas a dar cuenta que la cosa no es tan como no lo platicaron. Yo me encontré esto que seguramente usted ya sabe, el famoso grito de independencia que se dio allá en Dolores Hidalgo, se dio de esta manera. Ciertamente los registros históricos dicen que lo hizo el cura Hidalgo, y su grito fue así: ¡Viva Fernando VII!, refiriéndose al rey de España, y muera el mal gobierno, dirigido a los funcionarios españoles que administraban la Nueva España, conocidos como gachupines, contra quienes protestaba la conspiración. Es decir, cuando gritó ¡Viva Fernando VII!, no estaba precisamente dirigiendo un movimiento independentista de la corona española. Estaba más bien reafirmando su deseo de estar sujeto a la corona española y de echar fuera la administración de la Nueva España, que era con quien realmente tenía el pleito. Pero yo les puedo asegurar que para un sinnúmero de gente seguidora de este movimiento no estaban pensando ni en Fernando VII ni en echar fuera a los gachupines. Su idea era la libertad. Y por mucho tiempo, grandes movimientos políticos y revolucionarios han tomado como pretexto la libertad, pues para manipular a las masas y solo para hacer un cambio de poderes donde la libertad jamás se conoce. Entonces, hablar de libertad sería algo que tendríamos que replantearnos como creyentes. ¿Qué es la libertad? Porque vivimos en un mundo que tiene un sistema conforme al mundo, así que su idea de libertad o su concepto de libertad no necesariamente es el concepto de libertad
que se entiende en el reino de Dios. Y nosotros, dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso es importante. Vivimos en este mundo y vivimos bajo un sistema del mundo en el cual estamos sujetos, porque todos somos ciudadanos, todos pagamos impuestos, espero que lo hagan. Todos estamos bajo unas leyes que tenemos que obedecer en este sistema del mundo, pero no, nuestra vida no está en este mundo y no está bajo este sistema del mundo, está bajo el sistema del reino de Dios. De hecho, ni siquiera debería decir sistema, vivimos bajo el reino de Dios. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿O cómo pudiéramos realmente concebirla o entenderla de acuerdo a Dios? Miren, les voy a leer una definición de libertad, porque la libertad es una palabra con un significado muy amplio y tiene pues sus acepciones y sus razones y sus apartados. Pero vamos a expresarlo de esta manera. Podemos definir la libertad como el poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad, de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Es decir, se entiende la libertad como el poder de decidir lo que tú vas a hacer. Si tú puedes decidir lo que vas a hacer, se puede decir que eres una persona libre. Ahora, ¿esa libertad estará en la mente de Dios? ¿Él verá la libertad de esa manera? ¿O es un concepto completamente diferente? Bueno, ahora sí vamos a leer Lucas capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 17 hasta el 21. Fue a Nazaret, se está refiriendo a Jesús, fue a Nazaret donde se había criado y, conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Esta declaración, que fue la lectura de un libro de profeta, esta declaración era más que una lectura de sábado, cuando él dijo: ustedes están viendo el cumplimiento de esto hoy. Él era el cumplimiento. Pero aquí ya entramos en problemas, y problemas severos, porque para los estudiosos de la época y para quienes tenían la labor de interpretar las escrituras y darles un sentido para el pueblo, esta escritura se tendría que cumplir en un caudillo, tendría que cumplirse en un libertador, en un juez, en alguien que se levantara en armas poderosamente conforme a lo que estaba escrito, en lo que ellos conocían en su historia, para combatir en este caso al gobierno romano y echarlo fuera, como lo hicieron cuando pelearon con los filisteos, como lo hicieron cuando pelearon con tantos otros pueblos que en la historia bíblica de los cuales habían sido esclavizados. Ellos esperaban algo igual, esperaban un libertador, pero un libertador en una libertad conceptualizada en la manera del mundo. Ellos querían la libertad del gobierno romano, del yugo del gobierno romano. Esa es la única libertad que ellos esperaban y era la libertad que ellos querían. Pero el plan de Dios era completamente diferente. Entonces, que llegue un Jesús que no tiene fama de nada, que no era conocido hasta ese entonces como alguien ilustre o destacado, no era un activista político que ya hubiera estado levantando controversia, echándose discursos por aquí, por allá, un gran orador, un poderoso
en retórica que pudiera convencer a la gente, no había nada de eso. Era una simple persona que se para, toma un rollo y se atreve a decir, hoy se está cumpliendo esto. ¿Se va a cumplir cómo? ¿Quién eres? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Quién te sigue? ¿Dónde está tu ejército? No había nada de eso. Entonces, de la misma manera, nosotros como creyentes, muchas veces podemos estar esperando en nuestra vida una libertad y buscar una libertad sin considerar cuál es el verdadero concepto de la libertad. ¿Han escuchado frases como libertad financiera? O sea, ¿quién no quiere libertad financiera? Pues todos queremos decir, puedo disponer de efectivo sin estar preocupándome por pagarlo o por si me va a alcanzar. O sea, claro que buscamos un montón de cosas que llamamos libertad y no es tan mal, tampoco estoy diciendo que no la tengamos, lo que estoy diciendo es que para el reino de Dios el concepto de libertad es muy diferente. Acompáñenme por favor al capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 32. No, vamos a leer desde el 31. Juan 8, versículo 31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. El concepto de la libertad que Jesús nos muestra aquí tiene que ver con conocer la verdad. La verdad es lo que nos hace libres. Si no conocemos la verdad, no podemos ser libres. La verdad los hará libres. Ahora, nos volvemos a meter en un tema filosófico y en una bronca. ¿Qué es la verdad? Porque hay quienes se atreven a decir que la verdad es un constructo subjetivo y de ahí agárrate el hilo, ¿no? No nos vamos a meter en esos rollos, la verdad que flojera. Pero el punto es que lo que tú entiendas por verdad va a determinar si puedes vivir en libertad o no. Así que es importante, es primordial, es vital que cada uno de nosotros nos quede claro qué es la verdad, porque al quedarnos claro cuál es la verdad, nosotros vamos a poder ser verdaderamente libres de acuerdo al reino de Dios. Entonces, ahora acompáñame, por favor, a Juan, ahí mismo, en el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 17 al 21. ¿Qué les dije que era? ¿Juan qué? 14, 14, 6, perdón. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? ¿Quién me dice que es la verdad? Cristo. Él es la verdad. No, Él no es quien te enseña la verdad, Él no es el poseedor de la verdad, Él es la verdad. Entonces,
hay algo todavía más interesante en la raíz de la palabra que se utiliza para conocer. Miren, en Juan 8 leímos conocerán la verdad. Si dice conocerán la verdad y estamos hablando de que Cristo es la verdad, se refiere entonces me conocerán a mí, a Cristo, ¿sí? Y esa palabra conocer en griego es ginosko. Ginosko es la misma palabra en griego que se utiliza cuando habla de conocer a la esposa en una connotación sexual. Y José no la conoció hasta que Jesús nació y conoció a su esposa. Cuando dice conocer se refiere a la relación sexual en una de las acepciones de la palabra. Entonces, cuando dice conocerán la verdad se refiere me conocerán a mí de una manera íntima. A eso se refiere. Porque hay otras partes de la escritura que habla de conocer y la palabra es diferente y significa ciencia, conocimiento, descubrimiento. Pero aquí no se refiere de algo intelectual, se refiere de algo íntimo. Entonces, conocer a Cristo no se le puede conocer de una manera intelectual. Imagínense que ustedes me preguntaron, oye, ¿quién es tu esposa? Patti. ¿Y a qué saben sus besos? Pues mira, teóricamente hablando, por la comisura de sus labios y viendo la tez rojiza que tiene, probablemente sea un sabor a maderas con unos toques de rosas. Sería la cosa más ridícula. Sería la cosa más ridícula. O sea, descríbele tú a otra persona tu sensación cuando tocas su piel. Describe eso. Yo no pudiera, ¿usted pudiera? O sea, si a mí dicen, descríbeme qué sentiste cuando cargaste a la bebé, eso no te lo puedo platicar. No se puede, o sea, esa sensación de tener a esta cosita aquí, no la puedes decir, no la puedes expresar, la tienes que vivir, si no, no se puede, no hay un conocimiento intelectual. Entonces decir, voy a conocer a Dios a través de leer la Biblia, déjame decirte una cosa, que eso es como leer el menú y no comerte el platillo. Agárrate un menú y ve la hamburguesa ahí jugosa como se ve en la foto y ya quedé satisfecho. Eso es absurdo, o sea, la foto nada más te la están mostrando para que vayas y pruebes la hamburguesa. Es exactamente lo mismo con las escrituras. Sí, Cristo es la palabra de Dios, pero no es el libro, no es la letra, no es el grafos. Él es la vida, Él es la palabra. Entonces, tienes que conocerlo de una manera íntima. Cuando tú conoces a Jesús de una manera íntima, entonces lo conoces a Él. Cuando lo conoces a Él, conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad, te hace libre. ¿Es así? Si a ti te dan Mira, a mí me sorprende muchísimo cuando veo una persona invidente que toma un billete y lo toca para saber su denominación. A mí eso me apantalla. A mí eso me apantalla. Porque pues una moneda como quiera, pero un billete, nada más con el grosor del papel. Y el tamaño, puedes saber de qué denominación es. Ahora ya los billetes más modernos traen ciertas relieves para que ellos lo puedan reconocer, pero antes de toda esta inclusión, pues ¿cómo ibas a saber? Pues nada más de tocarlo. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que si a mí me dan un billete del monopolio, del Monopoly o del turista, y me dan un billete auténtico, y yo no lo pudiera ver, nada más con tocarlo, sí lo pueden distinguir, ¿no? De un papel común a un papel moneda. Bueno, es exactamente lo mismo cuando conoces la verdad. Cuando estás ante una encrucijada moral, que tienes que decidir si algo es bueno o es malo, uno dice, pues voy a la Biblia y lo consulto. No quiero decepcionarlo y no quiero sonar hereje, pero no todo está en la Biblia. ¿Se ha dado cuenta de eso ya? O sea, hay cosas que tú ocupas una solución pragmática y no está ahí, como está, no está.
Pero cuando la vida de Cristo está en ti, tú no tienes que batallar para decidir. La vida de Cristo en ti te lleva a decidir. La mente de Cristo en ti te lleva a decidir. ¿Por qué? Porque has estado en la intimidad. Y cuando estás en la intimidad, por ejemplo, yo sé una cosa en mi intimidad, sé una cosa. No tomes una bebida con popote y le hagas, porque voy a despertar la ira de la Pati. Se le enchina, sí, perdón mi amor que te balconé, pero se le enchina, siga, así. Si usted lo hace delante de ella, no le va a decir nada, porque es una persona muy educada. Pero yo que vivo en la intimidad, no salvas el vaso así. A mí sí me lo puede decir. Yo lo sé ¿por qué? Porque lo vivo en la intimidad, usted no lo sabía y nunca se iba a dar cuenta porque no vive una intimidad con ella, no vive con ella. Entonces, el vivir en el Espíritu Santo nos acerca a una intimidad con Cristo que nos hace conocer la verdad. Esa verdad nos hace libres. Ahora viene la pregunta, ¿nos hace libres de qué? ¿De qué nos hace libres? ¿De qué? Del pecado. Esa es la libertad a la cual nosotros tenemos que pretender. La libertad del pecado. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. En el contexto de toda la carta, no solo del capítulo, sino de toda la carta, Pablo le escribe a los Gálatas porque hay un grupo de judíos conversos, pero aún siendo judíos conversos, pretenden circuncidar a los nuevos creyentes. Obviamente estos nuevos creyentes son gentiles, es decir, no judíos, porque pues el que era judío estaba circuncidado. Pero todos aquellos nuevos creyentes, griegos, romanos o donde fueran, que todos eran conocidos como gentiles, pues no estaban circuncidados y no había ninguna señal del pacto que era el antiguo pacto que se hacía para pertenecer al pueblo de Dios. Entonces ellos judaizaban diciendo te tienes que circuncidar. Entonces esta pobre gente pues estaba toda atribulada y toda sacada de onda y había una gran controversia y un pleito enorme en esa iglesia por esas cuestiones. Entonces Pablo escribe y aclara todo y en el versículo 5 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Porque nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Qué significa esto? Si ustedes se circuncidan, están aceptando vivir nuevamente bajo la ley. ¿Y la ley qué era? Era la maldición, porque por la ley nadie se salvaba. La ley lo único que mostraba que era el pecado. Entonces, está diciendo que no puedes tú vivir bajo la ley, porque si vives bajo la ley, vives bajo maldición, la maldición del pecado. Y Pablo dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud, que era el yugo del pecado, porque la ley lo que mostraba era el pecado. Entonces, la verdadera libertad no está, fíjense lo que les voy a decir, la verdadera libertad no está en que yo decida qué hacer y no hacer. La verdadera libertad está en tener la vida de Cristo en mí, que me ha libertado de la esclavitud del pecado, que me hace libre para vivir conforme a Cristo. Eso sí. Es decir, ni usted y yo podremos tener el poder para decidir ciertas cosas en cuanto a situaciones morales de nuestra vida o en cuanto a obedecer la palabra.
pero mentira que usted y yo podemos obedecer la ley de Dios o la palabra o vivir en una plenitud de santidad. No es cierto, nuestra naturaleza no lo permite. Pero cuando empezamos a permitir que la vida de Cristo y la naturaleza de Cristo crezca en mí, la libertad se va haciendo cada día mayor, porque mi intimidad con Cristo me hace estar cercano a Él y vivir la naturaleza de Él en mí. Ese es el concepto de libertad bajo el que tenemos que vivir. De ahí en fuera, claro que tenemos que ser libres en muchísimas cosas más, pero estas son añadiduras. Lo importante es la libertad en el concepto de ser libres, que tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con lo que es la libertad de acuerdo al reino de Dios. Cada vez que un pecado gobierna sobre mi vida, me esclaviza a ese pecado. Me hace esclavo del pecado. Entonces, todos nosotros vivimos bajo ese proceso. El punto es, ¿qué tan dispuestos estamos a vivir en ese pecado? Porque dicen los sociólogos más versados que las revoluciones y las independencias solo sirven para cambiar de tirano, para cambiar de amo. Es decir, es la verdad, o sea, esa es la verdad. Tú armas una revolución, quitas un gobierno y entra otro y es lo mismo. O sea, nada más cambias de amo, nada más cambias de dueño, pero nada más. Entonces, pero en Cristo y en el reino de los cielos, la libertad tiene que ver con la libertad del pecado. Porque ahora quitamos al amo que gobernaba y se señoreaba de nosotros, que era el pecado, y ahora ponemos otro amo. ¿Quién? A Cristo. Somos esclavos de Cristo. La Escritura dice, somos esclavos de Cristo. Es muy romántico, muy bonito, y no es que no sea cierto, porque la Escritura lo dice. Cristo nos dice, ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque les he declarado todas las cosas. Imagínate que nuestro Señor te llame amigo. O sea, a ese grado de intimidad nos llama amigos, nos llama hermanos. Pero a la hora de los trancazos, no podemos llegar y andar de compadrito haciendo lo que nos da la gana. Dijo un día una persona que estábamos evangelizando en la calle y la estábamos ministrando y le hablamos de Cristo y decía, no, si yo sé, Chuchito y yo somos compas. Pues no, reina, era una señorita, no, reina, no es Chuchito y no son compas. Es la realidad, o sea, a la hora de los trancazos, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y al decir Señor, estamos hablando, es nuestro amo. Somos su pertenencia, le pertenecemos. Pero qué hermosa esclavitud, ¿no? En una plenitud de vida, libertad en el Espíritu, gozo permanente y eterno. Entonces, mi exhorto en esta mañana es que tengamos plena conciencia de que la libertad tiene que ver con el conocimiento de Cristo, y el conocimiento de Cristo no es intelectual, es íntimo, es cercano, y ese conocimiento nos da la libertad. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Vamos a poner mi corazón, el corazón de cada uno de mis hermanos, para que esa libertad del pecado, esa libertad a la cual fuimos llamadas, Señor, podamos tomarla, arrebatarla, vivirla, Señor, vivir para ella, cada día conscientes, Señor, de ser transformados conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, a la semejanza de Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria, poder llevar a la cruz cada una de mis obras, cada una de las cosas de mi naturaleza, y permitir que la vida de Cristo crezca, Señor, en mí. Gracias, Señor, porque en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida, tú continuarás y terminarás la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Vamos